Hola amigos, es un placer estar aquí otra vez. Hoy quisiera hablarles acerca de un tema glorioso, un tema bonito que necesitamos entender el día de hoy, y que en esta pandemia, con esta situación, es un mensaje que realmente conforta nuestras vidas, pero sobre todo nos alienta a buscar a Dios, nos alienta a darle toda la gloria a Él. Y el tema de hoy es acerca de acción de gracias por la obra salvadora de Cristo. Repito, una acción de gracias por la obra salvadora de Cristo. En Isaías, capítulo 12, entendamos el contexto de Isaías el profeta. Si nosotros estudiamos a profundidad el libro de Isaías, vamos a encontrar que había tres tiempos en el cual el profeta Isaías estuvo profetizando, conocidos como preexílico, exílico y posexílico. En otras palabras, antes del exilio de Babilonia, en el exilio de Babilonia y después del exilio. El profeta Isaías, al inicio, que era la era preexílica, estuvo exhortando y estuvo regañando fuertemente al pueblo de Israel para que se arrepintiera. Y si no se arrepentía el pueblo de Israel, Dios iba a enviar un castigo hacia ellos por su rebelión y por su maldad. Y ese castigo era el exilio. Cuando llegó el exilio, el profeta Isaías empezó a profetizar que a pesar de estar en esta época de castigo, Dios se iba a acordar de ellos y los iba a rescatar, iba a enviar un remanente. Y ya después, en la parte posexílica, después del exilio, el profeta Isaías profetiza sobre lo que viene después de no solo del exilio, sino lo que va a acontecer a todo el mundo, lo que es la venida del siervo sufriente, del Mesías, lo que va a suceder cuando Dios juzgue a todas las naciones y cuando Dios traiga toda la paz al pueblo. Entonces, Isaías en este capítulo, el capítulo 12, se encuentra finalizando uno de sus mensajes para el pueblo de Israel de arrepentimiento, de que se arrepintieran, de que se convirtieran de sus malos caminos, de sus pecados. Entonces él habla en un tiempo preexílico, todavía no sucede el exilio, pero él ya lo está profetizando. Y no solo eso, en este capítulo él profetiza que el pueblo de Israel, cuando salga del exilio, iba a glorificar a Dios, iba a enaltecer a Dios por su obra redentora. Entonces quisiera que me acompañaras a Isaías 12, y escuches esto. Dice así el versículo número 1: En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Ahora, para realizar un estudio responsable, para enseñar de una manera correcta, tendremos que tocar los dos aspectos: el aspecto del contexto histórico, gramático, o sea, de a quién va dirigido prácticamente, y la aplicación que podemos hacer nosotros. En el contexto del libro de Isaías, este mensaje va dirigido al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salga del exilio, ellos deben de agradecer a Dios. Dice, en aquel día tú dirás. En aquel día se está refiriendo a después del exilio, cuando el pueblo de Israel regrese. Entonces, en ese día, cuando ellos regresen, ellos tienen que decir, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Entonces, lo que podemos ver podemos ver como dos aplicaciones, uno para el pueblo de Israel y uno para la iglesia, para nosotros los cristianos. Para el pueblo de Israel, lo que estaba significando este pasaje era: tú cuando regreses del exilio de Babilonia, agradece al Señor, agradece a Dios por toda la obra que ha hecho, agradece a Dios por la ira y por el enojo que Él ha quitado. Porque dice así lo siguiente, en ese mismo versículo: pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Ahora, es importante resaltar dos puntos. Uno, que es que se enojó contra Él, y todavía la indignación. Pero no solo eso, sino que también se apartó de esa indignación y de ese enojo y los consoló. Estas palabras tienen dos aplicaciones muy diferentes, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia. Para el pueblo de Israel, el término decir que tú te enojaste contra mí y tu indignación se refería al castigo que Dios había anunciado del exilio, de que ellos habían sido deportados. Entonces, para ellos, ese castigo, esa ira, era el mismo exilio que ellos estaban viviendo. Ese exilio que ellos vivieron fue conocido como el castigo de Dios por sus pecados. Entonces, cuando ellos dicen que han sido librados de su enojo y de su indignación, se refieren a ese enojo que Dios los castigó, los mandó al exilio, pero después se apartó de eso y decidió rescatarlos, rescató a su pueblo del exilio y los liberó. Ahora, para nosotros, como creyentes,
La aplicación es esta: hemos sido librados de la ira de Dios, de la ira justa de Dios. Es justa porque nosotros merecemos, cada uno de nosotros como personas merecemos la ira justa de Dios, merecemos la ira por nuestros pecados, porque nosotros cometimos pecados aún desde niños y seguimos cometiendo pecados, por lo tanto recibimos la ira de Dios. Pero no, ¿cuál es lo importante, cuál es lo glorioso de este mensaje? Que los que hemos sido salvos, que a los que Dios nos ha llamado, hemos sido librados de esa ira de Dios. Lamentablemente la gente que está perdida, que todavía no ha conocido a Cristo, está bajo la ira de Dios. Si no se arrepiente, si mueren, va a recibir la ira justa de Dios. Pero los que han sido salvados, a los que Dios los ha llamado, ellos han sido librados de la ira de Dios. Ellos han sido librados de la ira justa de Dios. Su propia ira, la propia ira de Dios decide apartarla, y en vez de atacarnos con su ira, con su indignación, Él nos consuela, Él nos abraza. Y esa es una aplicación que podemos decir: wow, gloria a Dios, agradecemos a Dios. Y es por eso que este tema es acción de gracias por la obra salvadora de Cristo. Porque no solo Dios nos rescató, Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Cristo es el tema de nuestra predicación. Cristo es el centro de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, nosotros proclamamos que por la obra de Cristo hemos sido salvados. Porque Dios nos escogió y Dios nos adoptó, pero todo eso no lo hizo por nuestros méritos, por lo que nosotros hubiésemos hecho, sino por la obra de Cristo. Entonces, Cristo es nuestro eje, Cristo es nuestro centro, y solo por Él nos acercamos al Padre. Entonces, el Padre nos adopta por medio de Cristo. Versículo 2 dice: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Entonces, notemos lo importante: Dios consuela a su pueblo de Israel, pero no solo eso, sino que el pueblo de Israel, en respuesta a ese consuelo, a que Dios retuvo su ira, ellos muestran una gratitud y una confianza en Dios. Ellos dicen: Dios es mi salvación. He aquí, Dios es salvación mía. Dios es quien salva. Dios es el que decide salvar a una persona o no. No podemos adjudicarnos a nosotros el poder de salvar a una persona, el poder de salvarnos a nosotros mismos, sino que la salvación depende únicamente de Dios. Por lo tanto, aquí podemos afirmar que Dios es el único que salva. Y no solo eso, ellos siguen diciendo que Jehová es su salvación y se asegurará y no temerán. Ellos están seguros y no temen. Entonces, depositando nuestra confianza en Dios, tenemos seguridad. Cuando nosotros dependemos de Dios, cuando nosotros reconocemos que Dios es el quien salva y no nosotros, tenemos seguridad y no tenemos temor. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos la facultad de salvarnos, pudiésemos salvarnos, imagínate qué riesgo, qué peligro sería que de repente ya no pudiésemos salvarnos, que de repente ya no pudiéramos hacer otra cosa más por salvar nuestra vida y termináramos muertos. Qué terror, qué horrible, qué inseguros estaríamos. Pero cuando sabemos que Dios es el que nos salva, no nosotros, que de Dios depende y que Dios es soberano y que a Dios nada se le olvida, nada se le sale de las manos, Dios no se aira como el hombre, Dios no es irracional, entonces tenemos esa seguridad porque es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia, Dios es inmutable, es inalterable, y tenemos esa seguridad. Y mejor, ya no tenemos un temor hacia el castigo de Dios, tenemos un agradecimiento por la obra que Dios hizo a nosotros, porque somos indignos. Versículo 3 dice así: sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. Ahora, este pasaje se ve simple: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación, pero si lo estudiamos detalladamente, nos está diciendo lo siguiente: también nosotros podemos acceder a esa salvación. Dice así: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. La salvación de Dios aquí es ejemplificada como una fuente de muchas aguas. Ahí eso representaría la salvación de Dios. Y dice: ustedes pueden sacar del pozo, no solo nosotros, no solo el pueblo de Israel que ha sido esclavizado, que ha sido llevado al cautiverio, no solo nosotros, también ustedes pueden sacar de ese pozo la salvación. ¿Qué nos está diciendo? Que también nosotros podemos acceder a esa salvación. Recordemos que en tiempos de Jesús era un pleito, un conflicto, incluso en la edad apostólica, que incluso se tuvo que hacer un concilio, el primer concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde
prácticamente no se aceptaban a los gentiles, no se aceptaban a los que no procedían de sangre judía, que recibieran la salvación, que recibieran a Cristo. En tiempos de Jesús no aceptaban a los gentiles, no aceptaban a ellos como parte del pueblo de Israel, como parte del pueblo escogido de Dios. Y en la edad de la iglesia, no, tampoco aceptaban que ellos fuesen salvos, que ellos recibiesen a Jesús en sus corazones. Entonces, había un conflicto, pero detrás del concilio de Jerusalén, cuando se declara que también los gentiles podían ser salvos, y más adelante cuando Pedro va con Cornelio y otras cosas más, se entiende que también los gentiles entraban en esa salvación, también los gentiles podían ser salvos. Ahora, no es una contradicción hasta cierto punto, se podría decir, pero también en el Antiguo Testamento se profetizaba no solo la salvación al pueblo de Israel, sino la salvación también a otras naciones. ¿Por qué? Porque vemos muchas veces esos pasajes donde y todas las naciones temerán, y todas las naciones reconocerán que Jesús es el Señor, y todas las naciones reconocerán que yo soy Dios de los ejércitos. Entonces aquí lo que está diciendo es que también nosotros podemos acceder a esa salvación, a esa experiencia que ellos tuvieron, nosotros podemos acceder también a ellas. Y sigue diciendo el versículo 4, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Aquí lo importante es recordar que su nombre es engrandecido. Número 1, tenemos que dar gracias a Dios por todo. Tenemos que dar gracias a Dios por su obra de salvación. Tenemos que dar gracias a Dios por la salvación que nos ha dado. Agradezcamos, ese es el enfoque de este mensaje, que agradezcamos a Dios que hemos sido salvos, que agradezcamos que Dios nos rescató de lo más profundo en que estábamos. Estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos decidió salvar. Por eso Dios nos salva, y nosotros en respuesta a ese amor, a esa salvación, acerquémonos a Dios. Agradezcámosles a Dios por esa obra que ha hecho en nuestras vidas. Y no solo eso, dice versículo 4, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacer célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Pero noten esa parte, aclamad su nombre. En otras palabras, en otra traducción, invoquen al Señor. ¿Y cómo sería para nosotros? No solo es agradecer al Señor por esa salvación que nos ha dado. Busquemos al Señor. Tengamos una experiencia con Él. Busquémosle todos los días a través de la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios, es la única. No hay otra revelación, no hay otra cosa más. Dios no va a hablar nada que vaya en contra de su palabra. Dios cuando nos habla nos afirma su palabra, y Dios nos habla a través de la palabra, de la Escritura. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado y de error, y es por eso que si nos acercamos a la Escritura misma, busquemos al Señor en oración, esforcémonos cada día por buscarle. Y no solo eso, testifiquemos a los demás para que vengan a Él. ¿Por qué? Dice lo siguiente, haced célebres en los pueblos sus obras. ¿Qué significa eso? Publiquen, hagan conocer a la gente lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que publiquemos ese mensaje a las demás personas? El objetivo de esa publicación, de comentar a la persona lo que Dios ha hecho, es que esa persona no diga, qué chido, qué bueno, qué interesante, no, sino que esa persona pueda ser testificada y pueda arrepentirse de su maldad y convertirse a Dios y pueda ser salva por Dios. Es algo muy importante y tenemos que tener mucho cuidado, porque lamentablemente se ha tergiversado el mensaje del Evangelio, se ha tergiversado el mensaje de salvación, y en vez de compartirles el Evangelio tal cual es, en vez de hacerle conocer a la gente que es pecadora, que necesita a Dios, que está muerto en sus delitos y pecados, en vez de eso les predicamos un Evangelio un Evangelio de beneficios, un Evangelio donde Dios promete hacer feliz a la persona, donde Dios promete restaurar su matrimonio, donde Dios promete restaurar su familia, darle prosperidad, tranquilidad, paz. Entonces, esta testificación, si nosotros testificamos solo las obras de Jesús, solo los milagros, solo la obra que Dios ha hecho, pero no hacemos reconocer a la persona que es pecadora, realmente no estaríamos convirtiendo a esas personas, realmente estaremos engañando a esas personas. Entonces, el propósito de compartir las obras de Dios es que la gente también reconozca que necesita a Dios, que también reconozca que necesita ser salvo. Porque recordemos que el contexto no está hablando de una vida pacífica, no está hablando de un estado de apatía, un estado light,
sino ellos acaban de salir de una tribulación, ellos acaban de salir de un castigo que ellos mismos merecían. Y nosotros, que merecíamos la ira de Dios, también fuimos sacados de ahí. Por eso entendamos en qué punto podemos agradecer a Dios, podemos predicar un mensaje de agradecimiento, y en qué punto tenemos que predicar un mensaje duro, severo. ¿Por qué? Porque la gente necesita a Cristo. Y si solo los seducimos, si solo les hacemos ver un mensaje fácil, ellos prácticamente correrán a Él, pero dentro de poco se apartarán. ¿Por qué? Porque nunca fueron salvos. Último punto, Él está por encima de todos. Recordemos que su nombre es engrandecido. Su nombre, la persona de Dios es engrandecida. En otras palabras, Dios está con nosotros, Dios está delante de nosotros y es nuestra autoridad máxima. Y tenemos que someternos a ella y reconocer que Dios es el creador de todas las cosas. Y eso forma parte también de la predicación, eso forma parte también de la evangelización. Reconocer la persona de Dios, predicarle sobre Dios, quién es Dios y la autoridad que tiene, la potestad que tiene, que Él es Dios de todas las cosas y Señor. Y ese sometimiento. Versículo 5. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Esta frase de se ha sabido esto por toda la tierra refresca más la idea que hablamos sobre testificar a las personas. Testifiquemos a los demás de lo que Dios ha hecho. No solo testifiquemos de sus milagros, como dijimos, testifiquemos también de la persona de Dios. Entonces testifiquemos sobre Dios y sobre lo que ha hecho. No solo sobre lo que ha hecho, sino también Dios, que ellos conozcan su carácter, que ellos sepan cómo es Dios. Y por último, versículo 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta. Aquí obviamente se refiere a Sión, a la ciudad en sí, a los habitantes que acaban de regresar. O sea, ellos en este contexto ellos están felices, están agradecidos a Dios. Pero dice, recuérdenlo, regocíjate y canta. Cantan, sean agradecidos, estén gozosos por esa salvación que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque pues la salvación no produce tristeza, la salvación no produce angustia, no produce problemas. Y eso es algo muy importante. En la vida cristiana vamos a estar sufriendo constantemente tribulaciones, padecimientos, problemas, pleitos, cualquier cosa, enfermedades. El cristiano no está excepto de problemas. Al contrario, Jesús mismo dijo que nos iban a perseguir, que nos iban a hacer esto y aquello, que nuestros padres se iban a rebelar, que nuestros hijos, que etcétera, nuestra familia se iba a destruir. Pero entendamos que aún a pesar de eso, a pesar de esa situación, nosotros estamos gozosos. Nuestra salvación nos produce gozo. Y cada vez que agradecemos a Dios, nos vivificamos. Y eso es algo muy importante en esta pandemia, en esta situación que está pasando, que para algunos es muy difícil, para otros no. Otros están muy preocupados, otros no, otros están afligidos, otros no. Recordemos, el gozo de Dios es nuestra fortaleza, la salvación que Él nos ha dado nos vivifica y cada día estamos más gozosos, cada día perseveramos más. ¿Por qué? Porque le amamos, estamos agradecidos por el sacrificio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El pueblo de Israel debe reconocer la grandeza de Dios. Pero no solo eso, nosotros también debemos de reconocer la grandeza de Dios. Demos gracias a Dios siempre por la salvación que Él nos ha dado. Y por último, Él está delante de nosotros, porque grande es en medio de ti el Santo Israel. Él está delante de nosotros en su majestad. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, hermanos, seamos agradecidos en todo por la obra de Cristo en nuestras vidas y por la majestad de Dios. Reconozcamos a Dios, seamos agradecidos, hermanos, no seamos ingratos, sino agradezcámosle todos los días por haber sido salvos, por esa salvación que nos ha brindado, que podamos acercarnos a Él. Y por último, alabemos a Dios por todas sus maravillas, por todas sus acciones, por no solo habernos salvado a nosotros, no por salvarnos más a nosotros, sino también porque vemos cómo Dios salva a más personas. Gocémonos cuando vemos que Dios ha salvado a una persona, cuando una persona nueva se entera de Cristo. Gocémonos y alabémosle a Él, exaltémosle y hablemosles a la gente de Cristo. Hablemosle sobre quién es Dios, sobre el sacrificio de Cristo, sobre el plan de Dios, sobre las obras de Dios en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. Reconozcamos quién es Dios. Y el propósito de este mensaje es que agradezcamos de verdad.
no seamos ingratos. Dios, gracias por todo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos redarguyes de pecado y de error. Nos guías hacia la santidad. Nos ayudas, Dios, a esforzarnos, a perseverar en ti. Y queremos este día poner en práctica esto. Queremos agradecerte por esa salvación tan grande. Señor, no podemos pagar todo lo que has hecho en nuestras vidas, pero sí reconocer que somos tuyos, que dependemos de ti. Gracias por esa salvación. Gracias porque nos rescataste. Desde lo más vil y menospreciado nos escogiste y nos atrajiste a ti. Oh, sublime gracia. Gracias, Dios. Este mensaje sea edificándonos a cada uno y a los que habrán de escucharlos. Te pido por ellos, por sus vidas, por sus familias. Guárdalos, protégelos. Y que cada día corramos a ti, que cada día perseveremos en ti, que cada día anhelemos conocerte, anhelemos estar contigo. Dios, gracias. Gracias. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Nos vemos para la siguiente. Chao.